Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y del otro lado, Draco, expertos en nada. ¿Cómo estás, Draco? Muy bien, muy bien. Contento de que ya iniciamos diciembre 2020 y entonces vamos a tener programa nuevecito para estreno. Ya tendremos ahí unas sorpresas para este diciembre. Pero también no quiero iniciar sin mandar no más que saludos, un agradecimiento a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo de sistemas y producción multimedia, igual que Skin Factory, que desarrolla productos personalizados como playeras, tazas y sudaderas que nos ayudan con su patrocinio para que este programa pueda estar aquí frente a todos ustedes. Así es, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, y uno de los patrocinadores manda un saludo especial para Alex. Alex, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, y también aprovecha para mandar saludos a la familia Soto Smith. Un abrazo para ellos. ¡Feliz cumpleaños, Alex! Sí. Bueno, el día de hoy va a estar muy interesante. Aparte, es diciembre. Tal vez le suene la cancioncita de Una limosna para este pobre viejo. Bueno, pues tiene mucho que ver con el tema por el pobre y por el fin de año y todo lo que pasa con pandemia, etcétera. Hoy vamos a hablar de la pobreza a nivel general, pero nos vamos a centrar un poco en la pobreza en México, ¿sí? ¿Qué significa ser pobre? ¿Quién es pobre según estas normas, estas métricas que hay para decidirlo aquí en el país? Que también algunas se reflejan de conceptos internacionales. Y la pregunta más importante, ¿cómo podríamos poner nuestro granito de arena para solucionar la pobreza? Entonces, quédense, escuchen este podcast porque realmente va a ser muy interesante y nos va a ayudar a tratar de hacer este mundo mejor. Así es, esperemos que les guste, que les sirva tanto como nos sirvió a nosotros. Y bueno, nos vamos con los saludos. Empezamos con un gran saludo para Chantal, David Vázquez, Itzel, alias La Güera, un abrazo. Para Paco Báez, muchísimas gracias por la historia de Spotify. Para Gonzalo Ortiz, alias mi marido, un beso. Para Edgar Fernández Mendoza, Rita Vadillo, Bardo y Aarón, también gracias por lo de Spotify. Saludos a Carlos, Harry, Sacón, un abrazo, chonchis, hasta el otro lado del charco. Saludos para Julián, un saludo bien especial para el señor Mauricio, que el sábado en la mañana, tempranito a las 7 de la mañana, me alegró el día comentándonos que había escuchado el podcast. Y también saludo especial para Sergio Alcázar, que nos mencionó por ahí sus estadísticas de Spotify. Mil gracias a ustedes y saludos, besos, abrazos. Perfecto, gracias a todos que nos siguen en las diferentes redes, como puede ser Spotify, como puede ser YouTube. Ahorita Spotify acaba de sacar estas estadísticas de qué escuchas más, etcétera. Y algunos en sus podcasts, ahí aparecimos. Entonces, de verdad, un abrazo, les agradecemos mucho. Nos anima a seguir trabajando con esto. Bueno, comadre, pues te tengo chisme. Ya que andamos en el lavadero, te tengo un chisme. Para los que les gusta la tecnología y son amantes de la manzanita, es un muy buen chisme. Ahí les voy. Resulta que Apple acaba de crear y ya sacó, de hecho, a la venta computadoras con su nuevo procesador M1. ¿Qué trae este procesador? Normalmente no hablamos de tecnología tan específica porque no queremos aburrir con eso, así que voy a ir a las generalidades. Ajá. Básicamente antes Apple trabajaba con procesadores, bueno, todavía siguen algunos, pero está migrando, procesadores Intel. Sin embargo, ahora cambió a un procesador M1 que ellos están fabricando y esto le otorga muchísimas ventajas en términos de rendimiento y eficiencia. Es decir, son mejores máquinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesadores M1, bueno, una de las razones es que el procesador M1 mide 5 nanómetros, mientras que los Intel, bueno, el procesador no.
los transistores dentro del procesador son de 5 nanómetros, mientras que los de Intel eran de 14 nanómetros. Y parece nada, pero en pocas palabras pueden meter una mayor cantidad de elementos en el chip principal, en el M1 del procesador, y entonces tienen un mayor desempeño. Tomando en cuenta que la distancia entre ellos es menor, se puede trabajar más rápido. Recordemos, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, es decir, ya estamos en tamaños ridículos, pero entre más pequeño, entre más se miniaturiza los transistores, entonces se pueden hacer procesadores más chonchos. Y lo interesante aquí es que pues los señores de Apple, Mac, decide crear su procesador M1, que ahora es mucho más potente, mucho más fuerte, y una cosa bien interesante que yo no había visto en el mercado, diría que hace mucho, pero creo que nunca lo había visto. Tiene dos computadoras ahorita Apple que rivalizan en cuanto a el trabajo. Una usa el procesador todavía el Intel y tiene un costo de 27,700 pesos, 27,000 pesos. Okay. Mientras que la nueva M1, que ya está a la venta en la tienda, tiene un costo de 17,500 pesos. Oficialmente, 10,200 pesos menos. Y puedes comprar cualquiera de las dos hoy en día. O sea, puedes llegar a decir, deme la cara que trabaja menos rápido que la barata que trabaja más rápido. Ahora, hasta ahí todo suena bien bonito. ¿Por qué bajarían tanto el costo? Ahí le van los, voy a poner entre comillas, contras, porque no estoy seguro que puedo decir que son contras. Pero bueno, ¿qué sucede? Al ser tecnología nueva, muchas de las aplicaciones todavía no son compatibles. Entonces, si tú utilizas Photoshop, Illustrator, Word, etcétera, ese software todavía no corre en las computadoras de Mac. Va a tardar un rato en hacerlo. Algunos expertos dicen que hasta 2 años podría tardar en que todo el software ya se pueda mudar a este procesador. Los más conocidos, toda la suite de Adobe, el mismo Windows, etcétera, Microsoft, perdón, en lo que es Office, etcétera, están pensando hacerlo pronto. De hecho, ya Photoshop dice que para inicios del 2021 ya va a tener esta opción que sí pueda correr. Pero mucho cuidado, porque si te vas por el costo, vas a tener una computadora bien potente, muy económica, que solamente corre el software que ha creado Apple. Es decir, si puedes hacer presentaciones, editar texto, navegar, pero solo con las aplicaciones que han sido creadas por ellas. Las otras se van a ir ajustando poco a poco, pero también existe algo que se llama Rosetta 2. Ya una vez Mac hizo una transición de lo que eran los procesadores G, el G4, G5, a lo que fue Intel, y tuvieron que hacer lo mismo. Una Rosetta que emula esta piedra de traducción que se hizo en la historia hace muchos años, bueno, en el que lo que va a permitir es que sí puedas correr aplicaciones que todavía no trabajan con el M1, pero a través de un traductor, un punto intermedio que te va a restar un poco de velocidad. Todavía no se ha dicho qué tanto. Tal vez estés comprando una computadora más económica, más potente, pero que te trabaje a la misma velocidad que la anterior. Y algo que sabemos un poco de Apple es, no es bueno comprar la primera generación. Mi recomendación de cuates de amigos, aguanten las carnes, espérense a la siguiente generación si quieren. Trae muchas ventajas el M1, muchas también va a aumentar la capacidad de batería para las laptops, va a tener un muy buen procesador. Una desventaja también es que ya no se le va a poder conectar procesadores de gráficos, tarjetas gráficas externas, se tendrán que quedar con la interna, que dicen los de Apple que es la mejor que hay ahorita en el mercado para equipos de esa gama. Eso es lo que dicen. Entonces, un buen chisme, la recomendación final es no compren esa computadora todavía. Con Apple siempre la primera generación no sale tan bonita como esperamos, tan buena, y más en esta transición. Yo creo que mucho de que bajaron el costo es precisamente porque saben que viene un golpe duro de muchas personas que dudarán en comprarla. No digo que sea mala, que quede claro, solo recomiendo que se vayan hasta la siguiente generación, que aparte le van a sacar mucho más jugo. Ese es el chisme que te traía hoy. Es bueno para los que les gusta Apple. Felicidades porque está avanzando y es un cambio muy interesante que habrá que ver cómo otras tecnologías también van a tratar de emularlo o superarlo en su momento. Qué buen chisme, comadre. Y me ganaste el chisme, te iba a preguntar tú qué vas a hacer, pero bueno, ya por lo que entendí, te vas a esperar un poquitín
para en todo caso adquirir una generación más avanzada y no la de ahorita. Y es padre esto porque finalmente ese tipo de cambios lo que crea es competencia, ¿no? Y al crear competencia son mejoras, y creo que mejoras en tecnología casi siempre son buenas. Pues yo traigo otro chisme que ya que andamos en épocas de vacunas por aquello del COVID, el chisme que yo les traigo es acerca del ensayo clínico llamado Mosaico. Y este ensayo clínico es de la vacuna contra el VIH. Este ensayo es la fase 3, y a lo mejor muchos pueden decir, ¿y eso qué tiene de importante? Pues lo importante es que en los últimos 10 años no se había tenido un avance para poder llegar hasta este nivel de fase. Entonces, es un gran avance, se va a probar en España, la empresa es Janssen, y pues bueno, es una muy buena noticia, según yo. Fase 3, ya señale que esto va avanzando y esperemos que pronto salga. Perfecto, muy bien. Y bueno, como dices tú, en este tiempo de vacunas que se vuelven tan famosas, no hay que olvidarnos que también hay otras cosas contra las que la humanidad está luchando. Así es. Ok, pues vamos entonces a su gustada sección, No seas idiota. Y hoy, tomando en cuenta que tiene que ver con esta parte de pobreza, les voy a decir una que es de mis favoritas y que a mí me pone un poquito mal cada que lo veo, sobre todo si es con alguien cercano. Sí. Porque, híjole, yo sé que muchas personas luego traemos ya en el ADN marcadas algunas conductas, pero las podemos cambiar. Entonces, ¿quién es el idiota de la semana? Ese que le regatea el costo a personas de una condición humilde. De por sí yo creo que regatear no es tan correcto. Nos hemos acostumbrado a decir, bueno, voy a pedir tanto para que cuando me regatee lo bajen tanto, etcétera, ¿no? No todo el mundo es así. Y pensar que hay personas que para poder subsistir tienen su trabajo honesto, tienen que chambear, tienen que hacer muchas cosas, lo que sea, y que uno les llegue a regatear, luego el clásico de marchantita, de ver a 5 pesos, no me lo baja a 4 pesos, o cuánto es lo menos. Por favor, a personas de esta condición humilde, gente que trabaja, quien está en mercados, sabemos exactamente de quién hablamos todos ellos, no le regatemos, ¿sí? No seamos ese idiota, no tiene caso. Hemos visto muchas veces en redes sociales esto que dice, si le regateas a la señora que te vende la fruta o que te vende la verdura o quien está dando un servicio en la calle, pero no le regateas a las tiendas de tus servicios. Y es muy cierto. Entonces, no son tanto los pesos que nos vamos a ahorrar, es el hecho de darle el valor a el trabajo y darle el valor a la persona. De alguna manera, al regatear, pues estamos quitándole valor a lo que la persona hizo, a su chamba y a ella misma. Entonces, por favor, no seamos idiota, no regatemos. Yo sé que a veces algo nos puede parecer caro, pero no se trata de sacar la mejor parte de cada quien, sino de realmente respetar lo que hacemos, ¿sí? Y lo que hacen los demás. Entonces, no seamos ese idiota. Así es. Y recordemos que muchos de esos productos o servicios son artesanales, orgánicos y cuesta. No es lo mismo producirlos en masa a uno por uno. Entonces, no seamos ese idiota. En lo personal también es algo que me cae bastante mal. Ok, pues bueno, y con esto, qué mejor pie que para irnos de lleno con nuestro tema en el que hablamos de pobreza. Vamos para allá. Y el tema de esta semana inicia con un video que vimos en YouTube de esos de pláticas de TED o TEDx. Para quienes no conocen qué son esos videos, pues es como un formato de plática, no más de 18 minutos en promedio, donde tienes ideas así como muy organizadas y las dices en esos 18 minutos. Entonces, el fin de semana estábamos platicando con mi querido esposo, Vic, nuestro amigo Aarón, te mandamos un abrazo y saludos, Aarón, acerca de un tema que nos llegó bastante a los 4 y se llama ¿qué tienen los pobres en la cabeza? A mí hasta las lagrimitas me sacó, pero cabe mencionar que soy bastante chilletas con algunos temas, entonces no me tomo mucho como referencia, pero sí
cambió el paradigma, creo que de los 4, acerca de algunas ideas que tenemos como ya preestablecidas de por qué los pobres son o somos como somos. Entonces, bueno, esa es la introducción de este tema. Vamos a empezar con definir el concepto de qué es la pobreza. ¿Te parece? Va que va. Y sí, del video que mencionas, es muy bueno. Tal vez sí no arranque la lágrima de todos, pero es desgarrador en muchos puntos de vista. La chica que habla se reconoce pobre, bueno, de una infancia pobre y una pobreza bastante fuerte. Después hay otro video de ella en el que también cuenta una anécdota de cuando comió una hamburguesa de McDonald's, bueno, nunca dice que es McDonald's, pero algo similar. ¿Entiende? Que se la encontró completa porque iban a buscar comida que sobraba y que fue una de las mejores comidas. A ese nivel de pobreza es el que estamos hablando, que ella vivía. Y esto nos movió a querer hablar de este tema para saber cómo estamos, qué se ha hecho, qué se puede hacer y cómo haríamos el cambio. Entonces sí, vamos a ver primero qué es la pobreza. Ok, buscamos varias definiciones y con la que decidimos quedarnos, porque es como que la que más ejemplifica desde cómo queremos abordar la pobreza, es la de la Santa Wikipedia. Literal, cito lo que dice. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Y esta puede afectar a una persona o a un grupo de personas o a toda una región geográfica. Entonces, bueno, ahí está lo que es el concepto de pobreza. Se trabajan también distintos tipos de pobreza, si es la estructural, organizada, distintas clases también dentro de la pobreza. Pero bueno, básicamente nos quedamos con esa definición. Es cuando en general una persona no puede cubrir ni siquiera las necesidades básicas que tiene para poder subsistir en este mundo. Y pues bueno, ¿qué es lo que se ve? Se ve que con esta pandemia que estamos viviendo todavía del COVID-19, la situación se va a poner todavía mayor que más grave, perdón. Y ni siquiera lo decimos Draco y Judith, lo dice la ONU. Para que también tengamos, lo decimos nosotros, ¿eh? Bueno, sí, también lo decimos nosotros, pero tenemos el respaldo, por ejemplo, de la ONU. La ONU nos hubiera hecho caso desde antes, maldita ONU. Pero bueno, perdón, continúa. También si nosotros le hubiéramos hecho a la ONU caso desde hace tiempo, bueno, y a la OMS, pero bueno, esos ya son otros temas. Para que tengamos idea de cómo va a aumentar, en 1990 la pobreza había disminuido, así en general, de un 36% de la población a un 10%. Y se piensa que lo que es para el próximo año o en los próximos años, se incrementará la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que quiere decir el 8% de la población total mundial. Esta sería la primera vez en que la pobreza va a aumentar tanto, que lo están comparando con los 1990. Es decir, estamos teniendo un retroceso de 30 años debido a la pandemia que nos atacó en un año. Hasta ahorita. Falta todavía ver los próximos años cómo van, pero esa es la estimación que tiene. Entonces, esto que vimos del video, más la pandemia, sí nos llevó a hacer la suma de ideas de, ok, creemos que es un tema bien importante que debemos tocar. ¿Tú qué opinas? Sí, resumiendo una idea muy simplista, si el mundo estuviera constituido por solo 100 personas de todas las etnias, edades, géneros, etcétera, hablaríamos de que hace unos años, de esas 100 personas, solamente 10 se considerarían pobres. No es un buen número, en caso de pobreza el número ideal siempre será 0, pero es un número, digamos, manejable. Sin embargo, con lo que nos cuenta Judith, estamos diciendo que, bueno, vamos a tener un número mucho más alto
porque entonces sería ya el 8% de la población mundial el que estaría creciendo. Se va a complicar, se está complicando por muchas razones, entonces nos interesa también entender porque, por un lado, hay que asustarnos un poco por lo que pasa, por otro hay que entender exactamente qué es, porque aquí subyace una pregunta básica: ¿quién es pobre? Nosotros somos pobres, y hablo de nosotros en general. México es pobre, yo soy más pobre que otro, yo soy clase media. La clase media también tiene un estándar un poco olvidado. ¿Quién es rico? Y entonces, ¿cómo podemos determinar la pobreza? Por mucho tiempo, y todavía en muchos países, se hace a través de el simple money, 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 money. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? Entonces, ¿eres pobre o no? Aquí en México se ha hecho una medida multifactorial. Existe un organismo muy particular que es el Coneval. Déjenme que no vaya yo a hacer el Peña Nietazo, mejor lo leo. Es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es un nombre muy bonito, muy mono. En pocas palabras, es un organismo autónomo. Esto es bueno por muchas razones, como ustedes saben, no depende de otras instituciones o de otras personas que puedan afectar un poco lo que se dice. Luego no es bueno dar estas noticias para algunos, entonces prefieren que no se calle. Entonces es autónomo y en pocas palabras es quien se dedica a checar varios elementos, pero uno de los principales es medir la pobreza. Y su medida, esto es muy interesante, de verdad muy, muy interesante, y es un avance muy grande. A veces creemos que nuestro país está muy rezagado. En este tema de medición de pobreza, no. En pobreza sí, pero en medición de pobreza no. Y es porque su medición es multifactorial. ¿A qué nos referimos con esto? Ya no le están tomando nada más como quién tiene dinero, quién no, o cuánto dinero tienes para saber si eres pobre o no. Vamos a ver, y por ahí puede ser que muchos de nosotros acabemos estando, si no en la pobreza, cercanos a. Ellos revisan el derecho a la educación, ¿sí? Es uno de los factores que van a checar. Derecho a servicios de salud. Y por derecho no me refiero a que no los tengamos como mexicanos, sino quien realmente los ejerce o tiene un trabajo que le da este derecho. ¿Sí? Porque muchas veces dependemos para tener algún seguro, algún ISSSTE, algún IMSS, etcétera, bueno, de estar trabajando para alguna empresa y que el patrón de la empresa se encargue de eso. Hay quien sí trabaja para empresas y nos hacemos patos y no les pagamos el seguro, o quienes no trabajan para empresa, trabajan por su cuenta y por lo tanto no tienen un seguro y no tienen estos derechos. Seguridad social, acceso a la alimentación, y por esto hablamos de una buena alimentación, sobre todo la canasta básica, y calidad y espacios a la vivienda, como son piso firme, material de techos, muros que sean de material, que no sean nada más lámina, cartón, madera. Y por último, acceso a servicios básicos como son drenaje, electricidad, gas, agua entubada. Lo que muchos de nosotros lo vemos como algo pues obvio, algo que tenemos literal a la mano. Para nosotros, si yo tengo sed, es muy fácil ir por un vaso con agua, aunque sea agua de la llave. O sea, puede ser que sea un extremo, pero bueno, es agua de la llave. Puedo abrir la llavecita y sale agua. Hay personas que tienen que caminar 2 kilómetros cargando bidones de agua, que como saben, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, si quiero tenerme 10 litritos de agua, tengo que cargar 10 kilos. Generalmente los hemos visto, es alguien que trae un tubo o una madera en la espalda, con 2 bidones a los lados, caminar 2 kilómetros con eso todos los días para tener agua, y es el agua con la que van a beber, van a cocinar, con la que van también a lavar ropa, a lavar sus utensilios, con la que se van a bañar. Y en una situación de pandemia como la que vivimos, donde tenemos que estarnos lavando las manos constantemente, imagínense lo que esto significa. Eso es nada más como un poquito para ver el panorama. Y entonces, lo que decíamos es, el Coneval se dedica a esta medición. Les doy unos datos un poco duros para que entendamos esto. Si de esto que acabo de mencionar no se tiene acceso a cualquiera de estos derechos, de inmediato un mexicano se convierte en vulnerable por carencia social. Todavía no es pobre, estamos en el límite de la pobreza. Entonces, si yo no tengo, no puedo ir a la escuela porque tengo que trabajar, por ejemplo, y por eso yo, un niño, no puedo ir a la escuela, ya tengo una carencia y por lo tanto soy vulnerable por carencia. O no tengo derechos a servicios de salud o seguridad social, no tengo acceso a la canasta básica,
Sencillo, mi casa no tiene drenaje, ¿sí? Ya con eso, ya soy vulnerable vulnerable por carencia social, ¿sale? Todavía no pobre, pero ya vulnerable, que es el escalón que está justo arriba de la pobreza. Digo, a veces pensamos que una persona pobre es la que está en zona muy alejada de la ciudad y a quien casi no vemos y que está nada más ahí como que jugando con la tierra y ya, de veras, esta idea llegamos a tener. Pero puede ser que esa persona que nos ayuda en casa, la persona que lava los autos a veces, la persona que encontramos obviamente vendiendo algo en la calle, si su casa no tiene drenaje, ya está en esta parte de vulnerabilidad por carencia social. ¿Sí? Es un escalón, digamos, un poquito arriba de lo que es la pobreza. Ahora, si además de alguna de estas características que están fallando, su ingreso mensual está por debajo del valor de una canasta alimentaria y no alimentaria, son dos canastas. La alimentaria obviamente es para comer, la no alimentaria implica para transporte, educación, también para recreación, etcétera. Entonces, ya en ese momento entra en el grupo de pobreza. ¿En cuánto anda más o menos esta canasta? Bueno, si estamos en la zona urbana, en el país en general, es de 1,242 pesos. ¿Vale? Entonces, tendríamos que estar por debajo de eso para que estemos ya en un nivel de pobreza. Vean cómo empieza a afectar. Si a esto le agregamos la no alimentaria, serían en total 3,081 pesos. En pocas palabras, alguien que tenga una de las carencias de los 6 puntos que di y además en aspectos de economía esté por debajo de los 3,081 pesos, entonces ya se considera pobre. Mensuales. Mensuales, sí. Yo siento que ya para que esté por debajo de los 3,081, desde antes tendría que considerarse pobre, pero bueno, esto es lo que mide el Coneval y son los factores que ha puesto. Ahora, si además de eso, una persona tiene 3 carencias sociales, 3 carencias, ¿sí? O sea, piensen de la que les dije, que tengan 3 carencias de esas. Y además su ingreso está por debajo de la línea de bienestar mínima, que es exclusivamente la canasta alimentaria, o sea, ya la otra canasta no, que se mueva como sea, que estudie si puede, etcétera, que tenga para comer esos 1,242 pesos mensuales. Si están por debajo de eso, entonces se considera pobreza extrema. ¿Sale? Esto para que tengamos una idea. ¿Cómo andan entonces los números? Se pone bastante crítico. Si habláramos exclusivamente del ingreso, las personas que se consideran pobres solamente por estar en un nivel inferior a la línea de pobreza por ingresos, en el 2018 es del 48.8%, casi el 50% de los mexicanos son o somos pobres. ¿Vale? Y la línea de pobreza extrema, estas personas que no pueden tener ni siquiera 1,000 y tantos pesos al mes, está en 16.8%. Estos son datos hasta el 2018, que fue el último corte que hizo. Cada 2 años se hacen estos análisis, no hace el del 2020, pero comparado con 10 años atrás, el 2018, hemos ido bajando, o sea, es decir, tenemos un poquito de menos pobres, pero eran 49% de pobres en 2008, 48.8%, un 0.2% que baje en 2 años, realmente es, no les digo que risible, pero no se ve que haya un trabajo social para que podamos ir más allá de eso. Personas que están la población que está en situación de pobreza, lo que decíamos, carencia de alguno de los factores y que tengan un sueldo inferior, es actualmente, en el 2018, 52.4 millones de personas, es decir, el 41% de los mexicanos están en esa situación de pobreza. Y el 7.4 o 9.3 millones de personas están en situación de pobreza extrema. Un 6.9% es una población vulnerable por ingresos. ¿Qué significa esto? Que sí tienen los servicios, pero no ganan suficiente dinero para tener la canasta básica y la no alimentaria. ¿Vale? De ahí, población vulnerable por carencias sociales. Personas que sí ganan arriba de lo necesario para tener la canasta alimentaria y la no alimentaria, pero tienen algún problema con estos 6 factores que decíamos.
es el 29%. Y solamente el 21.9%, o sea, en este mundo, en un México imaginario de 100 personas, serían 22 personas las que no son pobres y no son vulnerables. Entonces, como se darán cuenta, estamos muy desequilibrados en el país y esto, a su vez, bueno, tiene un montón de consecuencias que vienen a darnos al traste con esto, porque no es tan sencillo esta idea de querer salir de la pobreza, no es como que nada más porque no quieren. Actualmente, en números muy crudos, hay 60 millones de mexicanos en pobreza. Eso, tío, para que sepas, es más que la población de España. Entonces, es un número impresionante y de estos, 10 millones están en extrema pobreza. Entonces, la verdad sí se pone muy, muy complicado. Nosotros tenemos la idea de que la educación es lo que nos puede rescatar, al menos Judith y yo lo creemos, mucha gente así lo cree. La educación, no solamente en ciencias, también en valores, en muchas cosas. Sin embargo, les pongo aquí también un contraste. Tan solo de nuestra población, al día, 1.4 millones de niños tienen que viajar 3 horas a pie para llegar a la escuela. Hora y media de ida, hora y media de regreso. ¿Sí? No son 3 horas para llegar y 3 de regreso. Entonces, piensen tan solo esa complicación. Yo sí quiero crecer, sí quiero mejorar, quiero pues ser alguien y no quedarme pobre, pero eso implica tener que caminar hora y media todos los días para llegar a la escuela. Y no sabes cómo son las condiciones climáticas en las que están, ¿no? Porque a lo mejor uno imagina, ay, hora y media aquí derechito en la ciudad, ¿qué pasa? Pero tú no sabes si está lloviendo, si hace calor extremo, si hace frío extremo, si tienen zapatos adecuados o no adecuados, cuando menos si tienen zapatos. No, y te invito a que camines hora y media todos los días, o sea, si no eres de esos runners que se toman selfies para mostrar que sí corrieron, es cansado. Y como dices tú, no es en planito, o sea, tienen que subir, bajar piedras, 1000 cosas más, cargar su mochila. Obviamente no creemos que estos niños vayan bien alimentados, entonces el desgaste físico, que cuando llegues a ya tu salón de clase, pues también implica que no puedes poner la misma atención. Por eso es multifactorial y por eso la pobreza no es algo que se pueda aislar solamente como, es pobre y ya. Hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para también resolverlos poco a poco. Una ventaja de estos análisis es que por primera vez en mucho tiempo se tienen ya factores, números, métricas para saber a dónde tiene que ir el presupuesto, a dónde tienen que ir los programas sociales para empezar este apoyo e irlo mejorando. Ese 0.2%, que es muy poquito, demuestra que al menos parte del dinero se ha ido a donde se debería. Pero obviamente eso tiene que crecer mucho más, o sea, es mínimo lo que está pasando ahí, no se vale. Y con esto de la escuela también, bueno, 3 de cada 10 personas abandonan los estudios, sobre todo los que están en pobreza. Entonces, de 10 que iban a estudiar, nada más nos quedamos con 7. Y de ahí, ya a nivel nacional, de esos 100 personas que viven en México, solo 17 personas tienen estudios universitarios. Los demás generalmente se quedan antes, hasta preparatoria en el mejor de los casos, algunos ni siquiera terminan primaria, y esto también implica muchos otros problemas de los que justamente ahorita Judith nos va a platicar. A ver, espérame, o sea que nada más el 17% de los mexicanos tiene licenciatura. Así es, terminan estudios universitarios. Sí, licenciatura, ingeniería, lo que sea. No inventes, pensé que la tasa era más alta. O sea, sí sabía que era baja, pero no sabía qué tan baja. Eso sí me terminó de sorprender. Pues bueno. En un país en el que prácticamente el 50% de la población está en pobreza, o sea, y ya vieron lo que es pobreza, porque yo eso no lo llamaría pobreza, lo llamaría pobreza extrema, y la extrema lo llamaría pobreza imposible. O sea, que vivas tú y tu familia con menos de 2,000 pesos, es que realmente la situación está muy complicada. Y esos 60 millones de pobres son personas que están viviendo con un sueldo apenas de los 5,000 pesos para una familia de 2, 3, 4 personas. Entonces, por eso no pueden terminar la universidad, porque muchas veces ni siquiera tienen, ya no les digo ganas, tiempo de ir a estudiar. O sea, tienen que darse a trabajar, ayudar a mamá, papá, etcétera. Claro, y eso ligándolo con lo del video, era un punto bien importante que mencionaba esta chica, que muchos pensábamos que los pobres, y no lo estoy diciendo despectivamente, sino así es como ella lo menciona,
son flojos. Es decir, yo soy pobre y todo el mundo piensa que soy floja y por eso no acabo la escuela y por eso no voy al trabajo y por eso no hago las cosas. Pero no se está viendo el trasfondo de que hay más allá. ¿Qué es lo que hay? Es lo que mencionas. Si somos una familia donde si los niños no trabajan, no comen, ¿tú qué crees que van a preferir? ¿Ir a la escuela o ir al semáforo a vender chicles para poder comer? Sí. Entonces, muchas veces nada más es de que, ay, no, es que son bien flojos. No, pues es que no son bien flojos, no somos bien flojos. Es que realmente o comemos o trabajamos, o estudiamos o trabajamos. Ahora, hay otro rollo en el trabajo también. Por ejemplo, si yo soy pobre y yo veo que mis papás no tienen un trabajo fijo, es decir, no tienen que ir a una oficina a cubrir un horario y el plan de ellos cada día va a ser ir a ese trabajo, cubrir un horario y que bueno, el fin de semana voy a hacer esto y que tengo la solvencia y vamos a planear a lo mejor qué te gusta para verano, irnos a unas vacaciones aquí nada más al balneario de la esquina. No estoy acostumbrada a ver y en mi constructo no existe la palabra plan, planificar, un horario. Entonces, no tengo esos esquemas y para mí el día de mañana no es que sea floja, es que va a ser muy fácil para mí decir, hoy no voy al trabajo, porque no me hicieron el hábito de chiquito de seguir una constante, pero no porque no se quisiera, sino porque no se podía y estaba más preocupado por sobrevivir. Sí, y de hecho hay una falacia que se da, estas falacias populares, porque todos lo creemos así, pero se ha comprobado que no, y es que los pobres son flojos, que no trabajan. Vamos a entender mejor esto, porque de pronto se podía pensar, y es muy fácil entenderlo. El pobre o los pobres trabajan mucho más que los no pobres, Claro. pero muchísimo más. El detalle es, si hablamos de trabajo remunerado, entonces sí, los no pobres van a sobresalir mucho en la gráfica. Pero si hablamos solamente de trabajo, entonces son los pobres los que, pero de verdad se catapultan en la gráfica. ¿Por qué? Piensa el día a día de un niño no pobre, ¿sí? Se levanta, o sea, normalmente, desayuna, a lo mucho tal vez tenga que lavar sus platos o eso si es un niño como yo, bien educadito, que tiene que lavar todo y eso. Sí, no, y los deja. Exacto. De ahí, se da un baño, se cambia, va o lo llevan a la escuela, que no está muy lejos, más hoy en día con la inseguridad, nadie quiere dejar muy suelto al chamaquín, estudia, ¿sí? Sí. Regresa y come, otra vez, lava lo que tiene que lavar. Se cambia la ropa, el uniforme. Exacto, hace su tarea. Y de ahí, pues, puede ayudar a papá, mamá, o se pone a ver televisión. En la cena algo parecido, hay quienes antes se bañan o no, se lavan dientes, lo que sea. Es el día a día de un niño no pobre, ¿sale? Ahora, un niño pobre se levanta en una cama que a veces tiene que compartir con el resto de sus hermanos o la familia, en una situación en la que puede ser que el frío lo está afectando y eso lo puede enfermar. Desayuna, en algunos casos solamente desayunan tacos de chile, los tacos de salsa, es todo lo que desayunan. No hay proteína, ni bueno, el carbohidrato viene nada más por la tortilla, pero no hay una alimentación balanceada. De ahí, si se tiene que lavar, si se tiene que bañar, etcétera, tiene que ir por su agua. Sí. Entonces, ahí el niño ya está trabajando. Este trabajo físico de ir por agua, de acarrear su agua, etcétera. Si se va a bañar, si tiene que limpiar, etcétera, tiene que ir por su agua. Un niño no pobre va al baño y ahí tranquilamente puede abrir la regadera y listo. El niño pobre muchas veces tiene que estar buscando cómo hacer que el agua rinda para darse un baño, el que se dice baño vaquero o de jicarazo nada más. ¿Y si es que puede calentarla? Y la mayoría de veces no, porque también el calentarla implica no hay una estufa de gas, entonces tienes que conseguir madera. ¿Y qué prefieres? ¿Gastarte la madera en solamente un baño calientito o gastarte la madera en que puedas comer al rato? Sí. Entonces, tipo de ideas, de imágenes que tenemos que parecen muy contrastadas y muchos dirían, ay, sí, estás exagerando, o sea, claro, son casos extremos. Desgraciadamente no, se ven día a día y por eso los niños no pueden ir a la escuela y los pocos que van a la escuela no tienen la capacidad porque están desnutridos y esa desnutrición además les va a afectar para el aprendizaje
y para el crecimiento. Entonces no se van a poder desarrollar al máximo. No queremos decir con esto que un pobre no puede tener esta escala social, ir creciendo, esta movilidad social que se le llama, pero es muy difícil. Tan es así que solamente el 2% de los pobres son los que pueden escalar a un nivel socioeconómico mucho más alto. Entonces los estamos prácticamente dejando, nacen pobres, viven pobres, se quedan pobres. Y no es porque no quieran, es porque no se les está dando la oportunidad, no es los recursos, y no estamos viendo hacia ellos para ver cómo podemos ayudar. Como gobierno, como país, como sociedad, en lo individual. Claro, y muchas veces más bien nos dedicamos a burlarnos, ¿no? Y a condenarlos y a criticarlos. Por ejemplo, otra cosa que menciona esta chica son las cosas extravagantes. Y esto también lo mencionamos tú y yo aquí en Radio Back. No recuerdo en qué capítulo, pero es lo que decíamos. O sea, que ahorita con esto de la pandemia, muchas personas tienen la televisión sota así enorme, pero no tienen algo para que su hijo se pueda conectar para poder tener una clase en línea. Y ahí entra un punto bien chistoso y curioso que menciona ella. ¿Por qué los pobres tienen la necesidad de comprar cosas extravagantes, por llamarlo de alguna forma? Ella mencionaba unas zapatillas así súper glamorosas. Yo lo llamo la televisión de 1000 pulgadas o el estéreo que suene a todo volumen. Y la respuesta es porque mediante esas cosas se tiene que notar que puedes comprar y así demuestras que ya no eres pobre. Entonces, esto sí me cala bien porque dije, en vez de estarme burlando y diciendo, ay, el pinche vecino tiene el estéreo a todo lo que da, deja de burlarte y ve en ese trasfondo qué es lo que hay, qué es lo que está pasando. Sí, y desgraciadamente es un patrón que se repite, que ciertamente es una posición de privilegio, y de privilegio hablamos de alguien que tiene los 6 servicios básicos, o sea, ni siquiera es un privilegio de que tienes que ser multimillonario. Se te hace extraño ver a alguien que le cuesta trabajo conseguir dinero suficiente para comer, pero se gasta todo lo que tiene en esa gran televisión. Sí. Pero en efecto, hay un trasfondo psicológico más profundo de yo soy pobre, no me gusta ser pobre, así que tengo que demostrar que no soy tan pobre, y tal vez esa gran televisión lo demuestre, haga que los que me ven de pronto piensen, ah, bueno, tal vez no es tan pobre porque tiene esa. Aunque no sea así, o sea, desafía la lógica, pero en esos casos ya la lógica dejó de funcionar desde hace muchos, pero muchos años. Claro, y ni qué hablar ni qué pensar de administración, gestión de recursos y educación financiera. Si estamos hablando que no hay acceso ni siquiera muchas veces a educación básica, no hay alguien que te dijo, compa, ¿sabes qué? No te compres la televisión, mira, mejor invierte en esto en tu casa, invierte en otras cosas. Entonces, eso sí me caló mucho porque es un deja de estar condenando y mejor ponte a ayudar. Otra cosa que menciona esta chica en el video es la violencia. Yo en lo particular soy bien cobarde y no me gusta ningún tipo de violencia. O sea, si hasta veo dos animalitos peleándose, siento feo a ese nivel. Y esta chica menciona algo bien cierto y que me caló, porque ella dice que ellos son, o los pobres son, o somos, como quieran ver, violentos, porque de esa forma encuentran una manera de vengarse, porque yo estoy enojada contigo, que tú sí tienes, y en general con el mundo, porque me están privando, porque ustedes tienen y porque yo no tengo. Entonces, ¿de qué forma voy a desahogar todo eso? ¿De qué forma voy a hacer que los demás me respeten? ¿Y de qué forma es? Pues agarrándote a moquetazos con quien tú puedas para que te respeten, porque pues finalmente somos changos todavía. Y esto sí me llegó bastante por... Ay, perdón si me... Quiere llorar. Sí, es que sí, o sea, sí me pega mucho porque a lo largo de mis 33 años de vida sí me he enfrentado a situaciones de violencia, pero muchas de ellas han sido por privilegiada, porque la primera vez que yo me enfrenté a la violencia, yo iba viajando en un camión del ADO de la Ciudad de México hacia Jalapa. Eso ya es un lujo, se podría decir. ¿Cuántos niños no hay que ven ese tipo de violencia, que estén matando a alguien con un arma junto a ellos desde los 3, 4 años, desde chiquititos? Y para ellos ya es normal.
Entonces, sí me puede, porque digo, a mí me gustaría que todos los niños o que todas las personas tuvieran una vida digna y una vida feliz. Y algo que no me gusta ni tantito es imaginarme, no sé, por ejemplo, a uno de mis sobrinos o a uno de mis ahijados o de mis hijos o de los hijos de mis amigos teniendo que ver junto a un pelado que está matando a otro o ver a un familiar de él ante esas situaciones. Entonces, por eso sí me pega, porque digo, yo privilegiadamente hasta los 18, 20 años fue que me tocó vivir la violencia en carne propia. ¿Y a cuántas personas no les toca vivir con ella día a día? Sí, y te fuiste a un ejemplo un poco duro, pero muy cierto, ¿no? El hecho de que alguien mate a otro, ahí en la cercanía, bueno, se da, tal vez no sea el día a día, pero lo que sí es el día a día es la agresión, son los golpes, y de pronto, lo que decías, la persona pobre necesita defenderse, y como no se puede defender con palabras, con conceptos, y mucho menos con hechos o pruebas, lo hace con violencia porque no me gusta que me preguntes. A veces ni siquiera hay una mala intención, no hay una agresión por parte de la persona que pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que esta chica comentaba? O sea, dice que cuando era niña le preguntaron por sus lápices de colores porque las niñas, las otras niñas, que no eran pobres, traían lápices de colores de su personaje favorito. Y ella los que había conseguido, que eran más como de niño, y cuando le Ajá. preguntaron Que si le por qué lo gustaban esté las cosas de así, niño. ella dijo, sí, es que a mí me encantan las cosas de niño, como para salir un poco del atolladero, aunque ella hubiera preferido traer cosas de niña, por así decirlo, sin ser sexistas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que después se entera la maestra que esta andaba moqueteándose a las niñas y cuando preguntaban por qué, no sabían por qué. Ella ahora ya lo puede explicar. Estaba enojada y la única manera que me dejaran de preguntar y así dejar de hacerme sentir incómoda con mi pobreza era moquetearlas porque me iban a tener cierto respeto o por lo menos miedo. Y eso lo vemos todos los días, en todos lados, y no siempre tiene que ser una agresión física, a veces verbal, los chistes que hacemos, los sobrenombres, mil cosas más. Y sí, la sociedad es así, pero también la sociedad puede cambiar. Y es lo que Claro. queremos. Sí, y por ejemplo, a lo mejor me estoy yendo muy extrema, pero por ejemplo, todavía lo sumo esta situación de pobreza y esta situación de violencia con el machismo que vivimos en México. Y creo que también por eso la tasa de violencia intrafamiliar es elevada. Porque, por ejemplo, imagínate, yo, hombre, macho, sostén de la casa, que debo traer el sustento cada día a mi casa, pues ¿sabes qué? No puedo traerla, entonces estoy enojado, porque más allá de que sienta feo, pues también yo tengo hambre, también yo tengo frío, y estoy viendo que mis hijos y que mi esposa la están pasando para el perro también, entonces me enojo y muchas veces, pues, ¿con quién te desquitas? Con el que tienes al lado. Y que es más Entonces, débil. exacto. ¿Y cuántos casos de violencia intrafamiliar no tenemos y demás, no? Entonces, es triste porque también esta pobreza y esta violencia repercute en el seno de la familia. Y se matiza, perdón, de muchas formas, de muchas, muchas formas. El machismo que mencionas es una de ellas, pero hay mil más. Los grupos de delincuencia organizada también, pues suelen tener entre sus filas a los pobres porque no Sí, tienen nada que perder y todo que ganar, sí. etcétera. Entonces, sí es algo que definitivamente como sociedad nos debería preocupar, ya si no por esa parte ética y moral de que es lo correcto y no debe haber pobreza y aunque ante la ley todos somos iguales, es evidente que no todos estamos igual, tratar de equilibrar eso, de que haya equidad. Si no les preocupa por ese lado, preocúpense por el otro. O sea, quieren que haya menos violencia en las calles, menos crimen organizado, menos problemas. En la medida que los pobres dejen de ser pobres, podremos ir haciendo que eso se vaya equilibrando. Y si hay formas de hacerlo, ahorita vamos a comentar. No sé si hay algo más por ahí, Judith, si no, No, para ir pues ya. cerrando. Nada más eso, y por ejemplo, esto es algo que no nos preocupa, como ya lo mencionamos, nada más a Judith y a Draco, le preocupa nada más, por ejemplo, a la ONU. Y dentro de los pilares o de las líneas que le preocupa, problemas que le preocupa solucionar a la ONU, está la pobreza extrema, que es parte de la lucha que están haciendo contra lo que es la desigualdad y la injusticia. Otro problema que va muy ligado de la mano está, por ejemplo, el cambio climático, y son objetivos marcados a nivel mundial para erradicarlos y cuando menos, y si no, cuando menos, pues que vayan mejorando estos ámbitos. Ellos lo que piden es que se coopere entre gobiernos, sí, definitivamente. También se está pidiendo a las empresas que cooperen también
pero tienen una sección bien chistosa que se llama La Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Entonces, pues básicamente lo que dice es, oye cuate, tú desde tu casa, desde el sofá, puedes hacer unas simples acciones para ir mejorando este mundo. Lo divide en 4 niveles. Uno son cosas que podemos hacer desde el sofá mientras nos estamos rascando la panza. El segundo nivel son cosas que puedes hacer desde casa, ya en tu casa como tal. El tercer nivel, cosas que puedes hacer fuera de casa. Ojo, estamos en pandemia todavía, no salgan. Y el punto número 4, cosas que podría hacer en el trabajo. Entonces, bueno, un ejemplo de las cosas que menciona aquí es asesore a los jóvenes, constituye una manera atenta, estimulante y eficaz de orientar a las personas para mejorar su futuro. Entonces, ese es un ejemplo de un punto. Vamos a dejar ahí en las notas esta página para que lo chequen. Y pues es bien cierto, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de platicar con alguien que venga y que rompa tu paradigma, que te diga, ¿sabes qué? ¿Eres pobre? Sí, eres pobre, ok, adelante, lo entiendo, la vida no es justa, pero mira, estas son las cosas que puedes hacer. Y que te lo digan de una forma empática, y que te lo digan no nada más para burlarse, y no nada más para tenerte lástima, y no nada más para darte una palmadita. Entonces, podemos comenzar a platicar, dejemos de condenar y comencemos más a ver a todas esas personas pobres que tenemos junto a nosotros y que somos nosotros, y en vez de juzgarlas, entendamos qué es lo que hay detrás, porque muchas veces no hay nada más flojera, hay más cosas. Oh, sí. Y dejamos de escupir para arriba. Finalmente vivimos una sociedad y si en nuestro país de 100 mexicanos nada más, la mitad son pobres, entonces significa que las cosas no están bien. Nadie quiere algo así en su país, nadie quiere algo así en su casa. Piénsenlo de esa sencilla manera. Si en su casa ustedes son 5 personas, 4 personas, les gustaría ver que 2 de ellas no pueden bañarse sin tener que salir a buscar agua, que 2 de ellas van a estar desnutridas, que 2 de ellas no pueden acabar la escuela. No creo, ¿verdad? Entonces, que sean cercanos es una cosa, pero somos una sociedad, tenemos que entenderlo como tal y apoyarnos. Ya Judith lo decía y pueden encontrar la liga en nuestras redes sociales, la guía de los vagos para salvar el mundo, ahí vienen varios pasos. Y también creo que el paso más importante aquí es el cambio de paradigma en nuestra cabecita. O sea, tenemos que dejar de ver al pobre como algo lejano a nosotros, como un problema social que no nos corresponde a nosotros resolver como individuos, sino que yo ya voté, yo ya di mis impuestos, ya a mí no me den lata. Tenemos que hacer un cambio porque eventualmente, pues algo que les puedo decir y pasa, están las revoluciones, es que ahorita la balanza está 50-50 si quieren, pero ya vimos que va a empezar a crecer. Cuando tengamos un mayor número de pobres que personas no pobres, la balanza se va a romper y va a repercutir en todos nosotros. Y no lo digo para que se protejan o para darles miedo y que lo hagan por miedo. No debería ser por eso, debería ser porque creemos que el mundo debe ser un lugar mejor. Los invitamos a eso. Vean los pequeños cambios que pueden hacer. Hay alguien que vaya a su casa y les ayude con comida, limpieza, lo que seamos, que lave auto, el señor que pinta, etcétera. Acerquémonos, preguntémosle qué le falta, qué no tiene en su casa. Es increíble lo que podemos hacer solamente con platicar con las personas y de pronto ese suéter que yo ya no uso, esa chamarra, algunos tubos que yo dejé de utilizar, que para mí no son tan importantes, para ellos pueden ser ese gran cambio entre caminar 2 kilómetros o tener agua solamente con girar una llave. Se puede apoyar a muchas personas. Recuerden que ya hay un programa para darle seguro social a las personas que trabajan en casa, las trabajadoras de casa. Entonces, no nos hagamos de la vista gorda, porque también pasa mucho eso. No, es que le tengo que pagar más. No le estás pagando más, estás dándole un servicio y eso es algo muy humano. Es algo que tenemos que hacer y es algo que me gustaría que hicieras por mí si un día yo estoy en esa situación y que te juro que yo haría por ti si estuvieras en esa situación. Entonces, que yo no conozca a alguien y por eso no lo quiero apoyar, no cambia las cosas. No puedo salvar a todo el mundo. Es algo que alguna vez discutía con Judith. Quisiéramos salvar a todos, pero vamos salvando a uno y con cada uno vaya salvando a uno. Y no es salvarlo, es ayudarlo, es darle la mano para que crezca y vayamos todos juntos.
Con eso podemos ir más adelante que cualquier programa social. No los menosprecio, que quede claro. Si pueden, hagan voluntariado, si pueden, apoyen. Pero, pues si vamos en el 1 a 1, también podemos hacer ese gran cambio. Entonces, la pobreza está allá afuera, pero el cambio está literal en todos nosotros. Suena como a campaña política, no lo es, somos apolíticos aquí, pero no queremos que estos números continúen así. Y creo que es la mejor manera que tenemos para que el mundo vaya avanzando. Y hay países muy evolucionados, Canadá, el bendito Canadá es una muestra de ello, de cómo pueden bajar mucho los índices de pobreza, pero se ponen las pilas los ciudadanos, todos los programas sociales, el gobierno obviamente, y también a su vez trabajan de manera internacional. Entonces, tal vez nos falta esa cohesión en nuestro país, en nuestro México tan quebrado. Pero bueno, vamos poco a poquito, desde nuestra trinchera, desde donde podamos nosotros ir ayudando para que ese número de pobreza, que sea nuestro, no nuestro sueño, sino nuestra meta, que se reduzca a cero. Sale y vale. Y pues acuérdense que somos muchos los que estamos en este planeta y muchas veces nada más estamos así como los caballitos viendo para el frente. Hay que voltear para todos lados, hay que ver parejo y pues muchas veces ayudemos, porque algunas veces nos toca ser quienes invitamos que pasemos al baño y otras veces nos toca ser a quienes toca que nos inviten a pasar al baño. Cuando vean el video lo van a entender. Echen un ojo, vale mucho la pena y es un excelente, excelente video. Ok, nos vamos. Vamos con la siguiente sección. Gracias por escuchar y de veras, tómenlo muy en cuenta porque, como dijo Ben Parker, un gran poder implica una gran responsabilidad y no tenemos que trepar muros para eso. A veces el poder tomar agua directo de la llave ya es un poder impresionante. El poder ayudar a alguien a que pueda estudiar, pagar una beca, es un poder impresionante. Entonces, tenemos responsabilidades, vamos a hacernos cargo de ellas. ¿Sale? Un abrazo a todos y esperemos que esto pueda mejorar muy pronto. Va que va. Bueno, y ese fue el tema de la semana. Una disculpa si me quebré un poco, pero hay temas bastante sensibles en este corazón oscuro. Y pues bueno, si ustedes conocen a alguien que creen que le podría servir este podcast para crear conciencia, por favor, compártanlo porque intentamos precisamente eso, crear reflexión. Y pues bueno, ese fue el tema y ahora viene otra sección para el signo de Sagitario. ¿Cuál y es todos tu los demás recomendación? signos. Sí, ¿cuál es tu recomendación? Ok, pues ya se hizo un poco en el programa, pero lo quiero dejar claro también. Les recomendamos las charlas de TED y TEDx. Como ya nos había comentado Judith, son un poco parecidas. TED es un evento anual en el que pensadores, emprendedores, gente muy importante de la talla de, por ejemplo, Bill Gates, presidentes de Estados Unidos, etcétera, bueno, comparten lo que más les apasiona. TED son las siglas de tecnología, entretenimiento y diseño. Pero hay muchos temas, son muy interesantes y les digo, es algo que se da un evento a nivel anual. Y las TEDx es algo similar, que también intenta difundir estas ideas, las que TED cree que merecen la pena, pero como no pueden hacer, pues coordinando a nivel global, lo que hacen es que estas se organizan como conferencias locales, organizadas independientemente, y así dan una experiencia similar. Lo interesante es que puede haber 20 de estas charlas en México, y entonces lo que se platica puede tener un poco más de conocimiento local, cosas más de México y no del mundo, lo cual no está mal, pero nos permite también tropicalizar. Cuidado porque de pronto también me han invitado a gente como Jordi Rosado, no tengo nada contra él, pero de pronto no sé si es al que más le haría caso, aunque extrañamente vi su plática y creo que rescata muchos puntos interesantes. TED, esta parte de TEDx que decíamos, usa las mismas directrices que utiliza TED, pero son organizados de forma independiente. Los van a encontrar en YouTube, tienen su propia página y además se encuentran en Spotify. Entonces vale la pena echarles un ojo o una oreja porque hablan de temas como el que comentamos, muy interesantes, que nos ayudan a entender mejor el mundo, lo que está pasando y cómo podemos influir para cambiar. Se lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias por la recomendación y por mi parte, ya que andamos con temas
que tienen que ver con el poder adquisitivo y el dinero, les traigo la recomendación de la serie que se llama Dirty Money o Dinero Sucio. Creo que eso es como lo tradujeron al español. Es una serie que la pueden encontrar en Netflix, salió en el 2018, tiene este formato de serie diagonal documental. Básicamente trata de historias de corrupción corporativa, así a lo descarado, fraude de valores, contabilidad, vamos a llamarla truculenta o excesivamente creativa para adornarlo. Y pues en pocas palabras nos muestra cómo empresas que tienen varo, sin ningún problema, siguen haciendo más varo, pero sucio. Son 2 temporadas. En la primera son 6 episodios, en la segunda no lo he visto, les mentiría si digo cuántos son. Para que tengan idea más o menos como de qué tipo de escándalos o de empresas hablamos, hablan de Volkswagen, con aquel escándalo que tuvo con las emisiones de contaminantes, que al final dijo, estoy chiquito, no puedo, siempre sí lo hice, perdón. Y otro ejemplo tienen a el queridísimo presidente, casi expresidente, a lo mejor Donald Trump, también mencionan pues, todos los negocios que ha hecho él. Si pueden, échenle un ojo, tiene un formato bastante ameno, de esos que te dicen todo resumidito y muy rápido. Entonces, esa es mi recomendación, Dirty Money, Dinero Sucio, en Netflix. Perfecto. Y bueno, con esto prácticamente estamos cerrando. Recuerden que iniciamos diciembre. Normalmente hablamos de algún tema como este que fue de la pobreza, pero nos gusta también englobar algunos temas y vamos a tener para los siguientes 3 programas lo que hemos denominado diciembre de cerrando ciclos. ¿Sí? Se acaba el año, hay que cerrar muchos ciclos y queremos pues ver puntos de vista, invitar a reflexión en varios de estos ciclos. Tendremos una invitada especial, la señorita Paola Chiala, que nos ayudará a platicar sobre el tema de cerrando ciclos de trabajo o de proyectos, ¿sí? Entender dónde están esos focos rojos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo continuar, cómo no dejarnos vencer porque algo no salió como queríamos y reinventarnos. Entonces, va a ser muy interesante, no falten para la siguiente semana. Así es, los esperamos. Y pues bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, por vernos, por oírnos. Por favor, recuerden aplicar el like en este video si es que lo están viendo en YouTube. También seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como radio.back, en Facebook como radioback2, en YouTube, Spotify y Apple Podcast como radioback. Comenten o publiquen sus memes de este episodio en la imagen que dejamos. Y bueno, gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.